Hermanos, gracias por acercarse. Vamos ahora a comenzar este taller preparándolos para la vida adulta. Vamos a comenzar orando, ¿ok? Padre amado, nos acercamos a ti por los méritos de Cristo. En su nombre te pedimos tu luz, tu gracia, tu sabiduría para tratar este tema, para entenderlo. Instrúyenos, Señor. Enséñanos a ser mejores padres. Por tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos tienen aquí hijos adolescentes, ¿sí? ¿Quién tiene hijo de 12 años? 12. ¿Quién tiene a alguno de 18 o 19? Todavía ninguno. Ok, pues ya sabemos más o menos. Entonces, quisiera primero dar una definición bíblica, perspectiva bíblica de la crianza. La Biblia no tiene demasiados mandatos en cuanto a la paternidad. Tiene pocos, pero muy puntuales y muy sustanciosos, muy importantes. Sí dice mucho acerca de la naturaleza del ser humano como niño, como joven, pero en cuanto a la crianza, dice pocas cosas y, como ya dije, todas suficientes e importantísimas. En ese sentido, quisiera leer con ustedes en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y aquí dice 5 cosas donde está prácticamente encerrado todo lo que es la crianza para nuestros hijos. Cuando hablamos del tema de adolescentes o de hijos adultos, quiero empezar por distinguir dos cosas. Una es distinguir la edad cuando todavía debemos criarlos, cuidarlos, ayudarles en su madurez y todo eso. Otra es la edad cuando quizás ya llegaron a ser adultos, pero siguen viviendo bajo nuestro techo. Todavía ahí hay un tipo de responsabilidad y labor a pesar de ser adultos o mayores de edad, porque están bajo nuestro techo. Quizás ya nuestra influencia sobre ellos ha cesado, pero todavía están bajo nuestro techo. Son dos cosas diferentes. Pero vamos aquí en Efesios capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pocas cosas muy puntuales. Número 1, primer propósito de la crianza. ¿Cuál es el objetivo? Que obedezcan y que aprendan a obedecer. Obedecer la autoridad y la dirección de sus padres es básicamente la única tarea y responsabilidad de los hijos mientras están bajo nuestro cuidado. Parece que mucho de la formación de los niños, de la madurez, del carácter, Dios lo logra en ellos a través del obedecer. Todo lo que Dios quiere hacer con ellos, cuidar de ellos, lo que tiene para ellos, lo hace a través de que ellos obedezcan.
Segundo mandato tiene que ver ya no solo con el hecho de obedecer, sino con la manera de proceder de ellos. Y es honrar a los padres. No solo deben obedecer, sino también honrar. No importa, hermanos, cuántos logros alcancen, cuán buenos sean en tantas cosas, si no aprenden a obedecer y a honrar, totalmente fallaron. No se hizo nada, no se hizo lo esencial. Honrar es respetar, reverenciar, estimar a los padres, agradecer a los padres, ayudar, cooperar con los padres. Tercero, aquí viene el primer mandato a los padres. Las primeras dos cosas fueron los objetivos. Y el primer mandato a los padres es negativo, o sea, ¿qué no debe de hacer? Porque a los padres no solo se le dice lo que deben hacer, sino lo que no deben hacer también. No provocar a ira a vuestros hijos. Entonces nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a eso también, a no fallar en eso. No provocarlos a ira es no desalentarlos o resentirlos por causa del maltrato, la injusticia, el abuso, el capricho nuestro, la excesiva presión, la violencia o el descuido, es decir, el abandono. Así que podemos dañar a nuestros hijos y a veces, tristemente hay que decirlo, no es algo que los hijos no hayan hecho o hayan dejado de hacer, ni que nosotros no hayamos hecho cosas buenas, sino que hicimos esto y los dañamos. Cuarto, el mandato positivo, criadlos. ¿Qué significa criar? Pudiéramos estar confundidos con eso. La palabra griega ektrefo, que significa aquí criar, es sustentar a alguien con todo lo necesario para llevarlo a la madurez plena. Sustentar, nutrir, proveer, tener ahí todo lo que necesita alguien físicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, social o relacionalmente, para que alcance la madurez. Falta de alimento, miren, algo tan sencillo, que uno no les enseña a comer bien en sus primeros 5 años. Puede ser razón para que no alcancen la madurez y la formación que deben alcanzar. Ni que se diga social o relacionalmente, no haberles dedicado suficiente tiempo. Igual en lo emocional e igual en lo espiritual. Eso significa criar, que tú estás sosteniendo o sustentando con todo lo que un hijo necesita en su niñez temprana y adolescencia para que alcance la formación o la madurez plena. Este criar aquí tiene 2 ingredientes esenciales. Número 1, la disciplina del Señor, la disciplina conforme a los principios del Señor, la disciplina hecha conforme al Señor y la que Dios nos enseña. Criarlos en la disciplina del Señor. La palabra disciplina, paideia, de donde se traduce también pedagogía y todo lo demás, puede significar castigo, disciplina, corrección o instrucción para corregir, para enmendar, para disciplinar. También significa entrenar,
ejercitar. Es la manera como se reprime, se dirige, se ejercita las acciones, los hábitos y los pensamientos del niño para que cultive una conducta correcta y una actitud correcta. Esta disciplina puede incluir mandamientos, amonestaciones, prohibiciones y castigos. Por eso es que estamos en la etapa de haz esto, no hagas esto te lo prohíbo, esto si tienes tiempo, levántate, acuéstate, mira por aquí, mira por allá, porque ellos solos todavía no tienen la madurez, es decir, la autodisciplina para gobernar correctamente sus acciones o sus actitudes. Es uno el que les dice cómo utilizar su tiempo, qué palabras decir, cuáles no decir, etcétera, etcétera. Esa es la disciplina. Perdón. Segundo ingrediente en la crianza, la instrucción. Criadlos en la disciplina y en la instrucción, del Señor. Es la palabra noutesia, que significa direccionar la mente en el sentido en que necesita ir, como debe pensar, mediante la instrucción y la advertencia. Es decir, que quien debe de decirles, enseñarles qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdadero, qué es falso, todo acerca de la verdad y de la vida, son los padres quienes colocan esa información en nuestros hijos. Y como ya se ha dicho, si tú no le enseñas, otro les va a enseñar. Y tienes que enseñarle cosas conforme a Dios. Ahora bien, estas prácticas, obedecer, honrar, no provocarlos a ira, criarlos en disciplina y en amonestación, no son rígidas o exactamente iguales de aplicar en todos los casos. ¿Cuántos tienen aquí más de un hijo? Ok. ¿Son igualitos los dos? ¿En carácter? ¿En voluntariedad? No, en obediencia tampoco, en temperamento tampoco. O sea que usted no puede decir, ya yo dije, así que allá que cada quien responda. No. No. La aplicación de esto depende del carácter, la respuesta o el grado de obediencia de cada niño. Con algunos hijos hay que aplicarse más a fondo, hay que ser más insistente. Con algunos tú puedes darle más confianza, permiso y libertad que a otros. A otros le tienes que tener la soga muy corta. Cuando crecen los hermanos dicen a mí siempre me castigaban, a ti nunca te castigaron. Con razón, si siempre obedece no hay por qué castigarlo. Y si siempre desobedece hay que castigarlo 100 veces más. Tú no puedes decir a los 3 los traté igualitos, no, porque los privilegios varían, los castigos varían, la presión varía, las amonestaciones también es distinto. Bien, esto es solo un fundamento bíblico. Ahora va a pasar Rosana, mi esposa, a tratar 2 o 3 temas más. Bueno, yo creo que la paternidad es uno de los temas que siempre nos hace sentir un poquito como inadecuados, como que no la sabemos todas, ¿verdad? Pues yo estoy sola en esto. Pero yo no sé por qué, especialmente en la adolescencia, experimentamos como esa sensación de que ahora sí estamos en problemas, ¿verdad? Realmente nos sentimos muchas veces que no estamos preparados. Y recordaba de una manera muy especial el pasaje de Deuteronomio capítulo 4, cuando se le estaba repitiendo la ley
al pueblo de Dios. Y la importancia de nosotros aferrarnos a la palabra de Dios, a estos principios generales, pero principios que son sólidos, ¿verdad? Que son como una roca para nosotros guiarnos lo que es nuestra paternidad. Y es que en Deuteronomio capítulo 4 decía, me pareció muy apropiado, dice el verso 4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Estamos vivos. Todos los que seguimos los mandamientos, nos apegamos a los lineamientos, a las palabras, a los principios de Dios. Obedecemos lo que Dios nos manda como padres. Dice, están todos vivos hoy. Dios, yo los guardé, o sea, esos mandamientos los guardaron sus vidas e hicieron que pudieran llegar y sobrepasar todos los desafíos que tenían. Y el verso 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Esa es nuestra sabiduría. No es que nosotros sabemos, que tenemos la técnica, que tenemos una habilidad especial para tratar con adolescentes, con los hijos y demás, sino que dice que esta es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, por los estatutos, ¿verdad? Por los mandatos sabios que tenemos, ¿verdad? Y que simplemente nosotros los ponemos por obra. Y yo creo que en la adolescencia, de manera particular, a veces sentimos que los métodos son inadecuados, que qué hacemos, que ahora dicen que hay que dejarlo, que no se puede dejar, que se van a rebelar, que si le dice esto, pero que no. Todas estas voces y todas estas cosas que nosotros escuchamos y a veces hasta nos atemorizamos. No, porque es que los vamos a traumatizar o que los vamos a no sé qué, ¿verdad? Realmente la sabiduría para implementar todas estas cosas es necesaria, ¿verdad? Y muchas veces cometemos excesos, ¿verdad? Pero asegurémonos de que estamos andando en este marco, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principios? Son pocos, mi esposo siempre dice, son pocos, pero no significa que sean sencillos de implementar, ¿verdad? Porque traen sus desafíos cada uno. Pero él mencionó algunos principios que vimos ahí en Efesios. Estaba el principio de autoridad, obediencia, honrar, no provocarlos a ira, la instrucción constante, la disciplina. Eso no fuimos nosotros que nos lo inventamos. O sea, eso no fue nuestra super idea, por así decir. Realmente estamos aferrándonos a lo que Dios nos ha mandado. Y Dios no está buscando padres perfectos, como hemos escuchado. Dios no está buscando padres perfectos, sino padres fieles, que hagan lo que Dios les mandó. Y confiando en Él, en su palabra, en que Él es el que va a obrar, en que nosotros estamos siendo fieles en lo que necesitamos hacer. Y precisamente cuando vemos a nuestros adolescentes que están presentando tantos cambios, esta mañana vimos muy ampliamente, pero viéndolo como un resumen, cuáles son las características de nuestros adolescentes, desde el punto de vista como de su desarrollo evolutivo, vemos que están experimentando una cantidad de cambios en todos los aspectos. Vemos cambios en el aspecto físico, que son evidentes, ¿verdad? Y nos dan una señal de que si así de drásticos son los cambios físicos, eso mismo está sucediendo en sus emociones, eso mismo está sucediendo en su cerebro inclusive. O sea que se están dando una serie de cambios que muchas veces ellos mismos no los pueden asimilar, ¿verdad? Ellos mismos están tratando de asimilarlos y de aceptarlos. Vemos también que esto mismo produce una vulnerabilidad o una inseguridad en ellos. Se sienten vulnerables a todo, se sienten incómodos con su físico, que si mi pelo, que si estoy gorda, que si estoy flaco, que si me queda mal, que si todo. Es todo un tema, ¿verdad? De la inseguridad, de la opinión de los demás, que, bueno, prefieren morirse antes que, ¿verdad? que no ser aceptados o ser señalados o hacer el ridículo. O sea, es una inseguridad tremenda. Y qué importante es que nosotros sepamos, estemos conscientes de que todo esto está sucediendo.
en sus mentes, en sus corazones, ¿verdad? Y que podamos trabajar con esto. Y muchas veces, a veces nos impacientamos o queremos violentarlos en sus procesos porque entendemos que es un desafío, que es una necesidad de ellos, etcétera, ¿verdad? Y no estamos entendiendo los procesos que ellos están pasando. Es natural el deseo de autonomía, ¿verdad? Lo vemos desde sus... son capaces de hacer muchas más cosas por sí solos, ya no tenemos que hacer que ellos hagan ciertas cosas. Entonces, de esa misma manera, ellos van adquiriendo cada vez más autonomía y ahí está la parte nuestra de ver qué cosas realmente ellos sí pueden hacer por sí solos y qué cosas, aunque ellos crean, realmente no pueden hacer por sí solos, ¿verdad? Entonces, es esa transición. Están experimentando cambios de temperamento. Un día están tristes, enojados, de mal humor, otro día están súper exaltados y emocionados. Eso es natural y parte de esta edad. Se mencionó el despertar del interés por la sexualidad. Lo vimos un poquito más ampliamente esta mañana y realmente hay todo un despertar, ¿verdad? Tanto físico como hormonal, en todo sentido, por el área de la sexualidad. La dependencia de los amigos, la aceptación. Y en el mundo de las ideas son completamente inestables. O sea, ellos están explorando, descubriendo, y a veces ellos hacen afirmaciones. Y realmente ellos no están queriendo decir que ellos creen eso, porque ellos al otro día puede que piensen otra cosa, o sea, ellos están inestables y muchas veces esto es importante estar consciente porque a veces lo tomamos como un desafío o como un escándalo, ¿verdad? A veces nuestros adolescentes, lo vemos en el colegio, dicen, no, yo soy feminista o yo creo la homosexualidad no es mala. Y como que quieren que uno brinque y diga, mira muchacho, pero ¿cómo es posible? Pero realmente ellos no están queriendo decir que creen en eso, sino, si tú le preguntas, ¿y por qué? ¿Y qué te hace pensar tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Ellos están como tentando, ¿verdad? Queriendo descubrir, queriendo escuchar, para realmente poderse formar una identidad, por formarse ideas claras sobre el asunto. Entonces, si nosotros no estamos conscientes, si no conocemos todos los procesos que nuestros adolescentes están atravesando, no vamos a tener conciencia de su necesidad y de lo que realmente ellos están a veces pidiendo a gritos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que interpretar, ¿verdad?, esas señales. Esto implica que nosotros aceptemos que ya no son los niños que antes, ¿verdad?, que antes eran, y que los conozcamos y que podamos entonces tratarlos y responder a estas nuevas inquietudes que ellos tienen y que son reales para ellos. Muchas veces con la inestabilidad, por ejemplo, emocional o de las ideas, a veces te dicen, bueno, no, que tal amigo me dijo tal cosa, y uno puede responder, ay, pero por favor, que caballero no le haga caso, por ejemplo, ¿verdad? Pero para ellos, en su percepción, realmente el mundo se está acabando. O sea, eso fue lo más grande que ha sucedido. Porque en su mundo de aceptación y de inseguridad y de tantas cosas, para ellos ha sucedido algo grandísimo. Entonces, si nosotros no nos ponemos ahí en ese plano, tampoco lo vamos a poder ayudar. Porque decirle, no le haga caso, no piense en tonterías. Y ahí acabó. Entonces, no vamos a poder lidiar con sus inquietudes. Entonces, estas cosas nos hacen ver las oportunidades que nosotros tenemos para poder trabajar con ellos, ¿verdad? Realmente son oportunidades. ¿Son oportunidades para qué? Para instruir, para corregir, para poder transmitirles las necesidades que hay en su corazón y poderlos guiar al Señor y a lo que ellos realmente necesitan, ¿verdad? Entonces, todos esos principios que debemos de comenzar a trabajarlos desde la niñez, dependiendo de las etapas que nuestros hijos van atravesando,
esos principios siempre están presentes, o sea, la obediencia, la autoridad, la instrucción, la disciplina, esos son principios que nos van a acompañar en todas las etapas. Ahora, hay etapas en las que el objetivo principal de esa edad es uno en particular. Por ejemplo, en la niñez temprana el tema de la obediencia es 1A, ¿verdad? Es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque eso va a sentar las bases para todo el resto de su desarrollo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que, bueno, ok, ya yo le enseñé obediencia, ahora ok, ya eso quedó atrás. No, jamás. O sea, eso siempre va a estar presente. Ahora, muchos padres dicen, y entonces, y si mi hijo o yo no trabajé esa parte como debí trabajarla, ¿qué hago ahora? Realmente seguimos trabajándola de otras maneras. Puede que los retos y los desafíos que se nos presenten sean un poquito más difíciles por el contexto ya de la adolescencia, pero no quiere decir que, bueno, ya yo no le enseñé obediencia, ahora imagínense qué vamos a hacer. No, nunca es tarde y siempre tenemos que seguir apuntando a estos principios que son los que a ellos mismos los van a guardar, a ellos mismos los van a proteger. Entonces, vemos en el siguiente que realmente cosechamos. Vamos a ver lo anterior, un poquito más. Cosechamos lo que nosotros sembramos. O sea, si en la niñez nosotros pudimos establecer de una manera más firme, de una manera más clara, todos estos principios, obviamente vamos a cosechar una adolescencia un poquito más, ¿verdad?, llevadera. Pero no quiere decir que si no lo hicimos, pues es imposible, no. El principio de autoridad, de obediencia, de respeto, la autodisciplina y los hábitos que ya están establecidos, el estilo de comunicación, esto se vuelve sumamente importante en la adolescencia. La comunicación es una de las herramientas principales que podemos utilizar durante esta etapa, y si no hemos cultivado una relación cercana, una relación de confianza, una relación abierta con nuestros hijos, es difícil tú pretender que tu hijo te va a hablar, te va a preguntar cuando nunca lo han hecho, ¿verdad? Creo que el pastor Juan José mencionaba que debemos de evitar que la comunicación sea solamente cuando haya una situación que corregir, porque entonces la confianza y demás no se ha edificado, ¿verdad? Entonces, desde muy temprano tenemos que cultivar esta relación de comunicación, escucharles. Cuando son a veces niños, 9 a 12 años más o menos, niños más grandecitos, quieren que tú le escuches, le cuentes y que te cuentan y eso, entonces uno está así como que, ¿verdad? Entonces, como dicen, después quiere uno que ellos hablen y entonces ellos no quieren hablar. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que ahí es que estamos sentando las bases. Si no les escuchamos cuando ellos quieren que lo escuchemos, entonces cuando nosotros queramos que ellos hablen, ellos no van a querer hablar. Me recuerdo que uno de mis hijos jugaban al fútbol y venía súper emocionado. Entonces él me decía, mami, y entonces me tiraron la pelota, y esto, que lo otro. Y yo, ajá, y él le decía, pero mírame. Y me hacía así, que la pelota estaba aquí, y yo estaba aquí. Y yo, ay, Dios mío. Pero él quería atención, o sea, full, que yo me metiera en ese juego y yo viera que él se movía para acá, que se movía para allá. Y yo, padre, realmente requiere como un sacrificio de nosotros, de querer involucrarnos con esa intencionalidad. O sea, si para ellos eso era importante, eso fue lo más grande que pasó ese día para él, tenemos que escucharlo, ¿verdad? Porque vendrán momentos en que vamos a necesitar esos canales abiertos. Y el tema de la espiritualidad, o sea, desde tan temprano debemos comenzar a cultivar la percepción de Dios, la relación con Dios a través de toda la creación, a través de todo lo cotidiano. Ellos pueden ir conociendo a Dios, conociendo todo lo que les rodea, y poder ir comunicando esa perspectiva de quién es Dios para ellos, comenzando desde pequeñitos como el Creador, el Dios el Padre, ¿verdad? La relación que tenemos con Él, ¿verdad? Todas estas cosas
mientras más la trabajemos temprano, pues obviamente vamos a cosechar en la adolescencia, pero que son temas de la agenda, o sea, vamos a continuar trabajando estas cosas, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva que la relación en la adolescencia va a cambiar un poco. La siguiente, Matías, por favor. ¿Qué va a cambiar? Bueno, vamos a ver aquí un gráfico que está en el libro de Paul Tripp, de Ted Tripp, de Pastoreando el Corazón de su Hijo, cómo estas dos variables son inversamente proporcionales, ¿verdad? Menos autoridad, más influencia, más autoridad, menos influencia. Vemos en el eje vertical, influencia abajo, autoridad arriba. Y abajo en el eje horizontal desde 0 hasta 18 años. Entonces, ¿qué vemos? Mientras más joven, 0 años, ¿verdad? Meses, todo es autoridad, ¿verdad? ¿Autoridad desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que tú puedes controlar todo lo que tú quieres que suceda, ¿verdad? A un niño tú puedes hacer que se bañe, hacer que se vista, hacer que coma, ¿verdad? Es simplemente autoridad o control. Pero a medida que van pasando los años, esto va inversamente proporcional. Hasta que llegamos a, supongamos, lo más grande, 18 años, ahí es más influencia, menos autoridad o control. O sea, vemos que nuestros hijos cada vez son más independientes, que nosotros no vamos a estar ahí todo el tiempo para protegerlos, para resolver, para hacer las cosas por ellos, sino que lo que los va a guardar o los va a proteger es la influencia, o lo que nosotros vemos, el consejo, lo que nosotros hemos podido afectar sus vidas, vamos a decir, es lo que los va a guardar a ellos. Entonces, esto es una forma de ilustrar la importancia de nosotros ir haciendo esa transición, ¿verdad? De que ellos cada vez sean más conscientes de la influencia de nosotros a través del consejo y que la autoridad, que es cuando nosotros hacemos que las cosas sucedan, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. En la adolescencia podemos definir 3 objetivos principales que podemos tomar de aquí de Proverbios capítulo 1, desde el 7 hasta el 19. Esta mañana se mencionaron prácticamente todos estos versículos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Vamos a verlo un momentito el pasaje. Luego dice, oye, hijo mío, la instrucción, verso 8, y el verso 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Básicamente de esos pasajes podemos extraer lo que son los 3 objetivos principales en la etapa de la adolescencia. Uno es el temor a Dios. ¿En qué debemos nosotros enfocar todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías? Es en que nuestros hijos sean conscientes de que ellos vivan con el entendimiento de la responsabilidad que tenemos delante de Dios y de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, ¿verdad? El temor a Dios es lo que los va a acompañar toda la vida, ¿verdad? No el temor a la desaprobación de mi padre, al castigo o a cualquier cosa. Entonces tenemos que irnos moviendo en esa dirección, de que sea el temor de Dios lo que les haga actuar como ellos actúan. Lo segundo es apegarse a las instrucciones de los padres, que ellos puedan crecer con ese aprecio o ese valor de que realmente nuestros padres quieren el bien para nosotros, ¿verdad? Que nuestros padres, nadie nos quiere como nuestros padres, ¿verdad? Y que nosotros somos inmaduros, que ellos son inmaduros y necesitan el consejo, que ellos no lo saben todo y que ellos puedan valorar o apreciar la instrucción de sus padres. Y tercero, lo cual es un tema bastante reincidente también en las escrituras, es que deben de alejarse de las malas compañías. Los adolescentes siempre piensan que ellos son la excepción y que ellos se pueden juntar con ese grupo, pero ellos no van a hacer nada de eso, ¿verdad? Nada de eso. Y también
muchas veces tienen complejo de superhéroe, que ellos son los que van a salvar, que ese amiguito, pero yo lo voy a ayudar, ¿verdad? Usted no está en posición de ser salvador de nadie, usted sálvase usted y que el Señor se encarga, ¿verdad? Porque usted no está en edad de nada de eso. Sabemos que lo que sucede realmente es que más bien somos influenciados, somos presionados, somos arrastrados por las malas compañías. Entonces, estos son los objetivos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos después a comentar estas cosas. Álvaro va a pasar y vamos a profundizar en algunas de estas cosas. Nosotros le hemos llamado que el método en la adolescencia es el involucramiento creativo. Involucramiento creativo. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, podemos resumir en algunas ideas lo que significa esto. ¿Cómo vamos a trabajar entonces estos objetivos con nuestros chicos? Hemos mencionado, debemos de conocerles. Ahora, ¿qué usted va a hacer, verdad, para poder conocerles, para poder saber qué piensa, dónde está? ¿Verdad? Esto va a requerir involucramiento y creatividad, ¿verdad que sí? Porque sabemos que cuando le preguntamos a un adolescente, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? Normalmente ellos van a responder con respuestas cortas, ¿verdad? Entonces necesitamos ver el momento, la ocasión, recibir las señales de cuando ellos quieren hablar, cuando no quieren hablar, cuando es una oportunidad para que nosotros hablemos. Y lamentablemente, déjeme decirle de nuestra experiencia en el colegio, cada vez que un joven se ve en una situación bien difícil, complicada, normalmente el último y el que no se imagina, y es más, el que dice que no, que mi hijo no, que mi hijo no, que mi hijo no, son los padres. Increíble. O sea, yo sé que ahora con la tecnología y eso realmente hay muchas formas, ¿verdad?, de que uno se le vaya muchas, por así decir, como padre, pero realmente el conocer a nuestros hijos requiere ahora mucho más empeño de nosotros, ¿verdad?, de que nosotros nos involucremos con ellos. Hablábamos de la comunicación y mantener ese canal abierto de la comunicación, involucrarnos con ellos. Una hermana preguntaba en el taller anterior, pero cuando ellos no quieren hablar, pero cuando yo le digo, tenemos que hablar de tal cosa, y él dice, no quiero hablar de ese tema, ¿qué hacemos, verdad? Realmente hay situaciones que hay que confrontar, o sea, si pasa algo, usted no puede permitir que él diga, yo no quiero tratar ese tema, explíqueme. Cuando se trata de confrontar una situación que pasó, simplemente hay que tratarla. Pero cuando nos referimos a conocer lo que piensa, lo que siente, lo que sucedió y que abra su corazón y demás, pues ahí sí tenemos que ser bastante creativos y, ¿verdad?, poder buscar las ocasiones, a veces en los momentos más incómodos para nosotros, pero son los momentos que ellos quieren hablar, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que estar atentos. La relación de confianza, la cercanía, la iniciativa. Muchas veces nosotros, tomando en cuenta todas estas cosas, no podemos esperar que los momentos se presenten, ¿verdad? A veces tú dices, oye, tengo que hablar de tal tema con mi hijo, me preocupa, he visto ciertas cosas, no sé qué, y uno está esperando que se dé el momento y cumple los 18 y no se ha dado el momento, ¿verdad? No, realmente tenemos que ser intencionales en tratar ciertos temas, tomar la iniciativa, y todas estas cosas requieren un sacrificio de nuestra parte, ¿verdad? Como padres es un sacrificio estar dispuestos a sacrificar la comodidad, a sacrificar el cansancio, a sacrificar nuestro tiempo, o aún nuestro deseo, lo que quisiéramos hacer, porque simplemente tenemos que involucrarnos con nuestros hijos. Muchas veces tenemos que acompañarlos a los deportes, estar con ellos cuando van a hacer la tarea, o si se necesita una casa para que venga el grupo y estar ahí, yo cambiar mi agenda y cambiar mis actividades y todo, pero necesitamos estar presentes, estar ahí, ver quiénes son, cómo están, qué está pasando, ¿verdad? Todas esas cosas requieren sacrificio de nuestra parte,
pero no hay otra manera, ¿verdad? No hay otra manera. Es más sencillo a veces decirle no, no se puede. Cuando digamos no, lo estamos diciendo porque no es cómodo para mí, porque no quiero hacer el esfuerzo, o realmente porque no se puede por algún motivo válido, ¿verdad? Porque podemos también caer en que todo es no, todo es no, ¿verdad? Y realmente no debe de ser así, debemos de poner nuestra cuota de sacrificio. Vamos a continuar. En resumen, la adolescencia es esa etapa de transición. La palabra adolescente a veces a mí no me dice mucho qué es un adolescente. De hecho, la Biblia por eso no la usa, pero la Biblia sí habla de los jóvenes. Pero la adolescencia es esa etapa de transición en que los seres humanos van dejando los rasgos físicos, mentales, hormonales, sexuales, emocionales de niño y van adquiriendo los de un adulto, pero en forma de transición, lentamente. Entonces todavía conservan cosas de niños y adquieren otras cosas ya de un adulto maduro. Sin embargo, es esa etapa donde tenemos que aceptar sus inclinaciones de autonomía, independencia, deseos de explorar, cambio de mentalidad, cambio de temperamento, inclinación al sexo opuesto, atracción por lo sexual, nueva relación con los amigos. Hay que aceptarlo, pero nunca perder el contexto familiar de autoridad, hábitos, obediencia, respeto, comunicación, cercanía, afecto, espiritualidad. Nunca perder eso. Entonces tenemos que saber qué aceptar y qué no aceptar, y también tenemos que saber cómo involucrarnos con ellos de manera sabia, de manera creativa. Por ejemplo, en la práctica, la manera de dialogar no es siempre igual. En la práctica, por ejemplo, ellos escogen su ropa, pero uno escoge el tipo de ropa. Ellos escogen la diversión, uno escoge el lugar. Ellos escogen amigos, pero uno escoge el tipo de amigos. Ellos escogen las fiestas, uno escoge con quién, dónde, cómo, y así tienen que ir ambas cosas porque todavía están bajo nuestro cuidado dado por Dios. Bien, por favor, preguntas, levante la mano porque queremos que Dios lo único que proveyó es el matrimonio. Entonces el noviazgo es el camino al matrimonio. El noviazgo es para el matrimonio. El noviazgo es la etapa de compromiso y preparación para tener la pareja que Dios tiene para nosotros en la hermosa, emocionante, sagrada y comprometida condición del matrimonio. Para eso es el noviazgo, ¿ok? Claro, el noviazgo no es como el matrimonio, no es un estado ya irrompible, pero si se hace pensando en el matrimonio, entonces se toma con la debida responsabilidad, con la debida seriedad, con la debida santidad y con el debido propósito. O sea que lo que hay que poner en la mente de ellos es: vas a casarte, algún día tienes que casarte, probablemente Dios tiene para ti el matrimonio, ¿ok? Para eso es el noviazgo. ¿Para cuándo es el noviazgo?
para cuando una persona está preparada para adquirir ese tipo de relación. Para cuando uno está preparado física, emocional, espiritual y materialmente para adquirir esa relación con la seriedad, pureza y compromiso que requiere. ¿Tiene un adolescente estas características para entrar en un noviazgo? No tiene la sabiduría, no tiene el carácter, no tiene la preparación ni siquiera material. Hay jóvenes que yo he escuchado de 20 años, de 22 años, que dicen, mira, ni el trabajo me deja tiempo, ¿cómo voy a tener novia si no voy a tener tiempo ni para llamarla? Eso va a ser un problema. O no tengo ni para invitarle un yun, ni para salir, ni para ir a su casa. No puedo entrar a esa relación porque ahora mismo no estoy preparado o preparada en todo sentido, ¿verdad? Hay padres, está bien, no es una ley, y hay jóvenes también que dicen, bueno, para yo entrar en una relación responsable, seria o con propósito, voy a esperar a graduarme. Puede ser antes, sí, puede ser antes, ¿verdad? Pero, si uno le dice, a ver, hijo, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Qué has comenzado a estudiar medicina? ¿En cuántos años te vas a graduar? Con especialidad y todo mínimo en 7 años. ¿Y después qué quieres hacer? Después quieres viajar. Ok. Entonces, si te quedan como 7 años, 8, para casarte, ¿quieres ahora tener novia? ¿Qué va a pasar en todos estos años a nivel de tus prioridades, a nivel de tus deseos, de tus tentaciones y con esa misma relación? Puede que no sea sabio o tienen 18 años y les espera todavía una larga preparación en la vida. La mayoría de jovencitos o de adolescentes, la enorme mayoría que entraron en una relación de noviazgo, nunca se han casado con la persona con que fueron novios, de adolescentes. Porque esa relación se desgasta, se envicia, cae a ser una relación sin propósito, las complicaciones de la vida los llevan a estudiar aquí, los llevan a estudiar allá, y entonces todo se desvirtúa. El para cuándo hay que hacerles entender que hay etapas y prioridades en su vida. Una persona muy cercana a mí era un joven, estaba enamorado y todo, tendría como 19, 20 años, pero después de terminar su carrera, quiere ir a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero a grandes niveles, quiere ir a la NASA. Es decir, ese tipo de pilotos le espera más de 10 años todavía de mucho sacrificio. Entonces no podía. O aquella joven que está comenzando en la universidad y tiene la meta de hacer una especialidad y una subespecialidad en los Estados Unidos. Está un poco difícil. ¿Para cuándo? Tercero, ¿con quién? Y eso también hay que instruirles bien. Si tú te crees que eres cristiano y quieres seguir siendo cristiano, no puede ser con alguien no creyente, porque ahí entras en pecado, desobediencia y abierta rebeldía a lo que Dios manda, con terribles consecuencias. Solo puedes poner tus ojos en un cristiano o en una cristiana. Ahí no hay vuelta a quedar, ahí no hay alternativa, eso no puede pasar ni por tu más remota imaginación. Otra posibilidad. Esa es la condición número 1 por encima de todas. Que sea creyente. ¿Qué más? Bueno, hay tal cosa como el carácter, la personalidad y la madurez. Aunque sea cristiano, les decía al otro grupo que estaba viendo una serie
donde un joven fue donde los papás a pedirle la mano de la muchacha que estaba enamorado y el papá le dice, no, no te doy permiso, tú no te vas a casar con mi hija porque tú eres un perezoso, un irresponsable. ¿Qué va a pasarle a mi hija? Ella es más trabajadora que tú, ella es más responsable que tú. ¿Quién va a mantener la casa? Y no. No importa cuánto se amaran, pero tenía un defecto de carácter. Aunque tenía muchas virtudes, hay problemas, hay rasgos, vamos a decir de carácter mayor, que son asuntos donde no se puede aceptar. Rasgos que estén cultivándose los rasgos, en el caso de la mujer, de verdadera feminidad y en el caso del hombre de verdadera masculinidad. Un papá hace un tiempo me contó de su hija, estaba preocupado. Jóvenes adultos pasan los 25 años, los 26 años, y me dice de ella con la interacción con su novio, está preocupándose, ya se lo dijo a su hija, pero su hija no le ha hecho caso, de que todas las salidas, los aniversarios de noviazgo, las celebraciones de cumpleaños, las atenciones, todo es ella que tiene que proponerlo. A él no se le ocurre ni le sale nada de eso. Entonces tiene un serio problema de masculinidad o de liderazgo o de debido cuidado hacia la mujer, hacia ella. Eso no está bien. Además de ser creyente, cuán fuerte es su espiritualidad o su piedad. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes cuando escogen novia no pueden jugar con eso, porque eso es como arrastrar una bola de hierro en el pie el resto de la vida. En nuestras iglesias, ¿cuántos casos tenemos? Que si hay que orar, ella es la que quiere orar. Que si hay que congregarse, ella es la que quiere congregarse. Que si hay que servir. O sea, las mujeres son más piadosas y espirituales y comprometidas con Dios que los hombres, muchas veces. Y debería ser lo contrario. Hay que decirle, mi hijo, busca a alguien que ame a Dios más que tú. O sea, más que lo que tú amas a Dios. Un buen creyente puede ser un buen hombre, pero un mal creyente no. Y también hay que enseñarles qué clase de familia o crianza tiene ese candidato, esa candidata, si es buen hijo, si es buena hija, y todo eso. Esto es muy a grosso modo. Pero estas cosas, ellos tienen que saber lo que buscan. Y es uno que tiene que enseñárselo. ¿Para qué no es el noviazgo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuáles son las razones equivocadas y los motivos insuficientes para que dos jóvenes entren en noviazgo? Primero, por el simple hecho de tener un trofeo llamado novio o novia. Yo he tenido jovencitos, jovencitas que me han dicho, adivina, ya tengo novia. Eso es como diciendo, me compré el primer traje o tengo ya vehículo. Es decir, ya tengo a quien lucir o ya puedo decir que tuve novia, que tuve novio. Como que es un estigma el no haberlo tenido. Tienen 22 años, que tú no has tenido novia. La muchacha tiene 23 años, que tú nunca has tenido un novio. Se sienten, wow, mal, acomplejadas. Entonces hay que tenerlo porque hay que tenerlo. Ya tengo a alguien a quien pasear o a quien lucir. No, para eso no es el noviazgo. Solo para que te digan, ya, ahora sí tú eres hombre. Ahora sí tú como muchacha, por fin te hicieron caso. Yo he escuchado muchachas decir, prefiero que sea malo y que sea inconverso, pero decir que tuve novio. Y así mismo. Terrible. No es para eso, no es para eso.
¿Por qué no hacerlo? Tampoco hacerlo como un mero placer, entretenimiento o fin en sí mismo. O sea, el noviazgo no es un fin en sí mismo. Ya tengo alguien con quien divertirme, con quien salir, con quien abrazarme, con quien pasear de la mano, con quien ir a la playa y si tiene carro mejor. Ya. Alguien que completó mi vida. No, para eso no es el noviazgo. Los amigos son suficientes para eso. Tampoco hacerlo para caer en el juego del amor. Es decir, una probadita de lo que es el romance, el enamoramiento, la vida en pareja, los besos, los abrazos. Qué lindo es tener a alguien que te abraza, que te toca, que te da flores, que te dice mi amor. Cantares dice, no despertéis el amor antes de tiempo. Hay quienes quieren ya esa vida de casados a escala más pequeña, en el noviazgo. No, esa no es la razón. Tampoco con el mejor concepto que tengas del noviazgo, tenerlo sin propósito, tampoco debe ser. Un noviazgo sin propósito, sin pensar a dónde quieren llegar, que quieren llegar a algo, que quieren prepararse para el matrimonio, tampoco debe hacer. ¿Cómo hacerlo? También hay que enseñarlo. Papá, ¿y cómo hago el día que quiera tener novia? Además de todo lo anterior, ya no con quién, ni para qué, ni por qué. Supongamos que ya todo eso, y el cuándo, supongamos que ya tienen todo eso bien claro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay que honrar a los padres, hay que tener el consentimiento de los padres merecen esa honra, eso es importante, en cuanto al cómo proceder. Uno de mis hijos, que está a punto de casarse, se enamoró de una muchacha que estaba protegida por leones, tigres, cocodrilos, pitbull, o sea, papá muy celoso y que ya había rechazado varios buenos candidatos. Y su hija, la niña de sus ojos, y está muy bien, extremadamente bien criada y cuidada, etc. Pero felizmente él, debo decir, como buen hijo, vino primero a hablar conmigo y me dijo que estaba interesado, que estaba enamorado, que qué le aconsejaba acerca de ella y que qué debería hacer. Y yo le dije, mijo, antes que hagas nada, que hables con ella, ve donde su papá y dile que estás interesado en ella, que si te da permiso de visitarla y esto y esto. Y él me hizo caso y fue. Y lo primero que el papá le dijo es, mira, yo he rechazado un montón de muchachos. Si no hubieras venido donde mí primero, no te hubiera aceptado. Pero qué sé yo, te felicito de haber venido, claro, tienes mi permiso. Pero si no hubiera hecho eso, no, quizás no estaríamos en boda ahora. Entonces eso hay que enseñárselos. También hay que enseñarles que necesita una etapa de amistad, de conocerla, de cortejar, y eso lleva un tiempo. Tienes que hacerle 500 preguntas porque te puedes dar con sorpresas. ¿Qué pasa si ella quiere ser misionera en Corea del Norte y tú quieres ser un hombre de negocios que nunca sale de la ciudad de Santiago? No sabía. ¿Qué pasa si ella no quiere tener hijos y tú quieres tener 5 hijos? Preguntas, yo siempre los llevo a una página que escribió John Piper donde hay más de 100 preguntas familiares, de carácter, de espiritualidad, de teología, de familia, de personalidad y de todo tipo que deben hacerse
nuestra hija, que fue la que se casó hace poco también, pero fue la primera, se enamoró rápido. Llegó a cierto lugar disque de misiones, un muchacho le echó el ojo, los dos plum, hicieron clic rápido, se enamoraron, se gustaron, parecían bien y todo floreció perfecto, pero muy rápido, al punto que tuve yo que coger un vuelo e ir. Espérense. Y todo estaba súper bien. Pero a pesar de todo, yo dije, tienen que darse más tiempo. Tienen que conocerse más porque hay cosas que solo con el tiempo tú vas a descubrir acerca de él y acerca de ella, que no hay otra manera de conocerse mejor. Tiene que haber claridad de que tienen las mismas metas, el mismo concepto y propósito del noviazgo, del matrimonio, de la vida. También desde el comienzo uno tiene que decirles cuáles son los límites y salvaguardas necesarios. Ven, solo se ven aquí, solo salen allá, solo salen con fulano, etcétera, etcétera. En fin. ¿Se acabó el tiempo? 5 más. En cuanto a este punto, ¿alguna pregunta? Otri levantó la mano. No, Emily no lo dejó. ¿No hay preguntas? Sí, hermano. Ya. Bueno, muy buena pregunta. Si todavía tienen esa edad, yo haría mi mejor esfuerzo en enseñarle lo que es una buena amistad. Saludable, bonita, piadosa, porque lo más probable es que es lo único que necesiten. Y mi mejor esfuerzo en enseñarle el propósito del noviazgo, el grado de compromiso, los preparativos que hay que tener, para qué es el noviazgo y después de enseñar. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que estás listo para esto? No. Ahora, si te dice, pero yo la quiero, pero yo la amo, entonces, ok, no hay problema. Y hasta quizás sea la que Dios tiene para ti, pero ¿tú crees que es el momento? ¿Y que ese amor es suficiente? No. Palabra clave, ¿estás preparado? No importa cuánto la amas, si no estás preparado, es tiempo de orar y prepararte. ¿Quieres casarte con ella? Prepárate. Si de aquí a 3 años estás listo, yo te doy mi bendición. Pero tú no estás preparado. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Con qué tú cuentas? ¿Qué cosas tienes que hacer antes de eso? Tirarle todas esas evidencias y decirle, perdónanos, todos tenemos que arrepentirnos porque confundimos las cosas. Y pensamos que el noviazgo era ser amiguitos, pasarla bonito, estar cerca, tener un poco de romance y estábamos equivocados. Y no es para eso, porque el noviazgo ya te va a dar un tipo de contacto y de involucramiento emocional que te va a meter a algo que no estás preparado y que quizás ni vas a poder manejar. Vas a terminar con el corazón roto. Vas a terminar, eso va a terminar mal, eso no es para ahora. Espera, ora y puede ser que de aquí a 2 años la sigas queriendo con la misma intensidad. No hay problema, pero hay que prepararse en todo sentido. Si te dicen, no, yo insisto, pero tú me diste permiso, pero ustedes esto, lo otro, perdóname, yo me arrepiento, yo de parte de Dios también tengo la responsabilidad de cuidarte y parte del cuidarte es decirte que tú no estás preparado
y que a partir de ahora no te puedo dar ni mi bendición ni mi aprobación para eso. No, pero ya yo quiero, pero ya soy grande. Eso no es cierto, porque tú estás bajo mi cuidado, tú comes de mí, tú vives de mí, tú esto, tú esto. Pregúntale a Dios cuánta intervención yo como tu papá o tu mamá debo tener sobre ti. Así que, por favor, piénsalo y te animo a que lo reconsideres, porque Dios espera que tú cuentes con nuestro apoyo y bendición. Y para eso hay que esperar. Por ahí más o menos trataría de... Sí. 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 Sí, la primera defensa, diría de esa manera, la pregunta es que tu hija se enamoró a los 14 años, pero sucede que tú también como padre, madre, cuando tuviste 14 años te enamoraste, pasaste 8.000 años de novio y te casaste con esa persona y hasta digamos que te fue bien. Entonces te usan esa respuesta, ¿no? Si uno no fue creyente en ese tiempo, ya por ahí uno, como se dice, mata el gallo en la funda. Yo no conocía a Dios, yo no sabía cómo hacer las cosas, yo no me preparé bien, yo no oré para comenzar, yo no le consulté a Dios, si uno no fue creyente. Otra respuesta que no lo justifica, pero el grado de madurez y de nuestros abuelos y bisabuelos se casaban a los 13 años, pero ya eran todos unos hombres y mujeres y no tenían que estudiar 8.000 años más y solo podían vivir para eso y en alguna manera estaban preparados en todo sentido. No necesariamente es lo mismo en el sentido de estilo de vida y en el sentido de madurez y definitivamente no está para eso, no está preparado. Sí, es cierto que yo lo hice, pero mira, no estaba preparado. Los riesgos de que me vaya mal fueron altísimos. Por ejemplo, no consulté a Dios. Tienes que darle varias cosas que tú no me diste y no hiciste bien a pesar de que lo hiciste. Y aún si lo hiciste como creyente, tienes que decirle lo que no hiciste bien y que Dios le quiere dar la oportunidad a ella de hacerlo mejor. Ahora, yo he conocido matrimonios que dicen que desde que tenían 12, 13 años se amaban y eran el uno para el otro. Muy bien, puede ser, pero en mucho puede no ser. Así que hay que esperar. Hay que esperar. Es lo que yo diría. Las probabilidades de un mal matrimonio cuando son adolescentes y entran en esa relación son muy altas. En la estadística es una de las mayores probabilidades para irse al fracaso. No sé si eso, ¿sí? ¿Preguntas? 5 minutos más. Lamentablemente hay muchos otros temas. Lo dejaremos quizás para otro día, porque el tema crucial número 2 es la tecnología. ¿Qué factores son los más determinantes para velar en nuestros hijos adolescentes? Yo creo que ya se fue el tiempo, ahora sí, ¿verdad? Tema crucial número 3, prepararlos para su vocación. Eso es algo que requiere mucho involucramiento también de nuestra parte. Es indudable que el descubrimiento de la vocación, de sus dones, su llamado y su decisión por una carrera está en mucho bajo la completa responsabilidad y decisión de cada hijo en su debido tiempo. Eso está bien. Sin embargo, el prepararlos académicamente, con las experiencias suficientes, con la instrucción y consejo suficiente para que maduren, el proveerles las oportunidades para explorar,
el guiarlos a Dios para que busquen la dirección de Dios. Todo eso sí es tarea nuestra. O sea, no pueden llegar en el vacío. Hay una preparación, concientización, provisión de parte nuestra que los va a equipar mejor para que no tomen decisiones sin madurez o a la ligera. Y el último tema, que quedará también para después, como dice, las condiciones de convivencia, y de vida adulta cuando siguen dentro de la casa. ¿Cómo vivir cuando nuestros hijos ya tienen 18 años o más, pero siguen viviendo con nosotros? Ese es todo otro tema muy amplio también, que otro día con la ayuda del Señor lo trataremos. Se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre, danos sabiduría. Señor, abre nuestros ojos para ver que tú ya nos has dado la gracia, la autoridad, la fortaleza, la sabiduría y el tiempo para hacer nuestro mejor trabajo, y que el resto de los resultados te lo tenemos que dejar a ti. Danos humildad para saber que no todo nos va a salir bien, pero que lo que tú pides es nuestra dedicación cuidadosa. Y a ti te dejamos el resto. Señor, quítanos toda frustración, ofuscación, pensando que esto es un imposible, que no hay solución, o que el problema está por ahí afuera. No, sino que, como dijimos, ya tú nos has dado todo lo necesario. Ayúdanos ahora a trabajar con nosotros mismos como padres para vencer nuestra comodidad, nuestros ídolos, y echar mano de la sabiduría, de la autoridad, de la fuerza y del tiempo que ya tú nos has dado para involucrarnos con nuestros hijos cuando tienen 12, 13, 14, 15 años, 16, 17, 18, 19. Tú nos has dado lo necesario, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.